Hi, everyone. Nice to see you back today. So we will start. Yesterday, we discussed about the different population model and how they have been implemented in different contexts. We've seen Haiti, Brazil, Colombia. Buenos días a todos. Me voy a presentar. Voy a traducirles al español para los que pues, necesitan la traducción. Edith nos dice que ayer estuvieron hablando de los modelos de población y los casos de Colombia, Brasil, Haití, Haiti. Y ya. Yeah. And today, the idea is to discuss about the data input that are three sorts: population, settlement, and geospatial covariance. Y hoy van a estar hablando de las fuentes de datos que son Population, población, settlement, asentamiento and geospatial covariance. y los covariados geoespaciales. And we will start now with population. Va a empezar con población. And the idea is that I will give a presentation of the different population input we used, and then we will hear from you what are the population input you would like to model. Entonces ella va a presentar los diferentes insumos de población, o bueno, las fuentes de datos de población que ella tiene como registradas, y después ustedes le pueden dar feedback de lo que ustedes creen que se puede incluir dentro de las fuentes de población. Okay. So, now population, later settlement, then geospatial data. So, Población, asentamiento y los datos geoespaciales. So, what is important with the population data? So, as we said yesterday, population is going to be a sample of location on the ground. Lo que es importante de los datos de población es que la población va a ser una muestra de los datos que efectivamente hay en el suelo o en la realidad. And the idea is that you really need to know geographically what is the area that has been surveyed and exactly the number of people living in this area. Entonces la idea es que ustedes tienen que saber exactamente cuál es el área geográfica que se encuestó y las personas viviendo en esa área. And so you have an example here, the boundaries and the number of people living in it. Entonces, ese es un ejemplo. Ahí está pues el área geográfica trazada en naranja y el número de personas viviendo ahí. And for now, we have worked with different sources of this data: microcensus, partial census, and pre-survey listings. Hasta ahora las fuentes de datos de población que ella tiene son microcensos, censos parciales y eso es como enumeración, si no me equivoco. Before the survey. Pre-censos. Survey, not census. Pre-encuestas, o sea, como enlistamientos o enumeración pre-encuestas. So, we discussed that already yesterday. The situation of a microcensus is in area where it's not even possible to do a census. Typically, here it's an example in the Democratic Republic of Congo. Los microcensos se hacen, eso lo discutieron ayer, se hacen en áreas donde no es posible realizar un censo como tal. Este es un ejemplo de la República Democrática del Congo. So the idea was to do a survey of location and just count the number of people because this data is not even available from another sources. Entonces la idea es hacer una encuesta y solamente contar básicamente el número de personas porque no es posible como recolectar otro tipo de información. The second situation is the partial census, and
this is probably the situation that you might be in. So it's the idea that you have been collecting data almost everywhere, but there's some areas where you couldn't reach the population. So you're going to use the area that has been surveyed during the census. Entonces, el segundo caso son los censos parciales, donde se alcanza la mayor parte o algunas partes del área geográfica pues, objetivo, pero no todo. Entonces, se utiliza el área que sí fue encuestada para como estimar el resto. And so yesterday I talked about Burkina Faso, that is represented here. Mali, we also did a similar work, and also Lina, that was showing the roots method yesterday. This is the situation. Entonces, ayer hablaron de los casos de Burkina Faso y un poco de lo que se realizó en Mali. Y Lina, que trabaja en el DANE, explicó el ejemplo de rutas aquí en Colombia. Yeah. Okay. Okay. And the final situation is to leverage population listings that are happening because of other reasons. So often it's linked to surveys, because when you're doing a household survey, and I don't know how you do in your statistic office, so we will share that later. But when you're doing a household survey in this context, before you're going to the ground, you count the number of people, and then you're doing the household survey. And the idea is that we can repurpose the listing that has been done, the enumeration, to do the population modeling. Bueno, entonces el tercer caso es cuando ustedes hacen, bueno, ya dependiendo de cada país, las encuestas de población. Usualmente antes se hace la enumeración, donde pues se pregunta por el número de personas. Entonces la idea es reutilizar esa información para poder pues hacer los modelamientos de población. Exactly. So there are different criteria to look at when you're choosing a population input. First, the sampling size. So how many points or a location in the country you have population data for? Bueno, hay diferentes criterios para realizar para seleccionar the population data. Los datos de población. Entonces el primero es el tamaño de la muestra. Because if there is few data points, it's not going to be enough to be able to model the full population. Si no hay suficientes puntos o datos en el área geográfica, pues no va a ser posible realizar el modelo de población. Yeah. Then the question is, where are the location of the sampling that you have? So typically, where is it distributed in the area, and how those points have been selected? El segundo criterio es la ubicación de la muestra. Entonces, qué tan esparcida está pues en el área, o qué tanta cobertura hay en el área, y también cómo fue seleccionada la muestra. Because so if you have you want to model this entire area, but you have only data from the south, and you know that the south is very different than the north in terms of population distribution, then your sampling is biased and your model is going to be biased. Entonces, si quisieran modelar toda esta área, pero solamente tuvieran datos del sur, y quisieran estimar los datos del norte, pero saben que el norte es muy diferente al sur, pues al estimar o modelar la población del norte con la del sur, pues claramente va a estar sesgada y pues va a ser erróneo. And another question is how those points have been selected. If it's only in urban areas, because sometimes surveys are done only in urban areas, then rural areas, you don't have any sample from the rural areas where the population distribution can be different. And so in that case, you're going to also have a biased sample. Lo otro es cómo se selecciona la población, porque en muchos casos se utiliza solamente la población urbana. Entonces, si quieren modelar la población rural, pues no va a ser posible y también va a quedar sesgada.
Then the question is the year of the survey, and typically in the Democratic Republic of Congo, it's a complicated context, so we actually merged 2 years of data, 2017 and 2018, considering that it was the same year, like that. And for doing that, the assumption is that there was not a lot of population movement between the two dates. Okay. Lo otro es el año en el que se realiza la encuesta. Entonces, por ejemplo, en el caso del Congo, ellos tomaron el año 2017 y 2018, incluso cuando pues, son años relativamente cercanos, para poder mezclar los datos de ambos, porque... ¿why? Because there was not enough data, so you just leverage porque no había suficientes datos y pues utilizaban como los datos de ambos años. But the assumption is that there's not been a lot of differences happening between those two, such that there's no population movement or... Y pues el supuesto es que no ha habido muchos cambios en la ubicación de las personas ni en las viviendas, o sea, no ha habido como grandes movilizaciones. Another question is the spatial resolution. So, like, what is the area that has been covered? And a general rule is that we rather have small clusters in a lot of places rather than big cluster in few places. Entonces, el otro criterio es la resolución espacial, que es como el tamaño del área, según entiendo. Lo que ella dice es que es mejor tener clusters, muchos clusters pequeños que varios clusters muy grandes. Because the idea is really to have a representative sample of the population distribution across the country you want to model. So you want really to have different settlement types rather than having big ones. You really want to have a representative sample. Entonces la idea es que uno pueda tener varias muestras pequeñas de diferentes tipos de asentamiento a lo largo pues, del territorio, en vez de tener uno grande que contenga como varios tipos de asentamiento en uno. And then those are more details, but it's really good to have a good understanding on how the population data has been collected. So to ask for the questionnaire, to understand how they record the missing households, and how they record the collective housing. So really have a very good understanding on who has been counted and a report of who could not be counted but should be counted, like very good understanding of the population data. Entonces también es muy importante tener claro el proceso de la encuesta, cómo se registran, por ejemplo, las personas que no estaban en la vivienda, cómo está diseñado pues, el cuestionario, pues, todos los datos demográficos, cómo se registran las no respuestas o las personas que no estaban en la vivienda en ese momento. Y pues sí, todos los detalles. And also like collective households versus like how are they counted? Like if there is a hotel, are they counted as people? Because this is a question when you're reusing data that is for another survey, the definition might be different than the normal enumeration of people. So if you want to reuse survey data, you really need to ask all the details from the survey team. Entonces también es importante fijarse cómo se registran los hogares que tienen muchas personas, si se cuenta como solamente la vivienda o si se cuenta cada miembro del hogar. Por ejemplo, si se está utilizando una enumeración de una encuesta de población, ver qué tipo de enumeración se realizó y si se cuenta cada persona dentro del hogar. I will go here into some data that you can extract from population, and that might be interesting to collect as well from the population data, to extract from the population data. Entonces aquí ya va a explicar algunas fuentes de datos que pues se podría utilizar y que podrían ser interesantes para el modelamiento de población.
So one first question, age and sex. Do you want to model age and sex? Here in the Congo, we modeled age and sex because, as I said, there is really few data. So when you collect data, you just want to extract the most, leverage all the data. But the issue is that it's a sample. So if you have to think if age and sex breakdown is going to be represented correctly in the sample. Bueno, la primera pregunta es si se desea modelar por edad y sexo. Este es un ejemplo del Congo y ella decía que pues ellos realizaron el modelamiento por edad y sexo porque pues con los pocos datos que tenían pues era muy importante como sacarles el mayor provecho, pero pues no necesariamente va a ser pues accurate, exacto and representative, y representativo tampoco. Because you break it down into little groups by age and sex. So you have already a little cluster, but then the number of people that are between the age of 0 and 5 might be like, the sample might not be big enough to be representative of subgroups. Entonces, pues en ese ejemplo las muestras eran bastante pequeñas y no necesariamente van a ser representativos. Entonces, pues por ejemplo, la población entre 0 y 5 años era pues bastante pequeña y no necesariamente va a reflejar pues la población real. Then this is another issue that we encounter, and probably you might not have it, but we discussed at the beginning that you really need to have a good and a reliable information about the area that has been surveyed. Otro problema que quizá ustedes no necesariamente tengan, pero que ellos han encontrado es tener un buen como mapeo del área que se va a encuestar. And in these cases, this is Burkina Faso. And so they don't have a delineation of the area like the census enumeration unit. They have only GPS point of the household. Por ejemplo, este es el caso de Burkina Faso, entonces ellos no tienen como un delineado del área que se va a encuestar, sino solamente tienen como puntos pues que representan la vivienda. And here you can see that the surveyor was here and just did the survey with people coming to him. And so you can't link it back to the area that has been surveyed. Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes pueden ver que el encuestador se hizo en ese punto y empezó a encuestar las personas que venían a él y pues no se puede como anclar a las personas que fueron encuestadas en ese punto con pues las viviendas. And before I was saying it's important to talk with the survey team. Here it's really important to talk with the geostats team that is in charge of all the geographical information. That when you're often a demographer, you might not be that familiar with the importance of the geographical information. Entonces ya decía que ayer estaban hablando de la importancia de hablar con el equipo de encuestadores, pero que también es muy importante hablar con el equipo geográfico, quienes se encarguen como de los datos geoespaciales, pues para tener como mucha claridad sobre este aspecto. And then, so here I will address some challenges that can be tackled by the model itself, and that's challenges that belongs to the population data, how the model can tackle it. Bueno, entonces estos van a ser algunos de los retos o problemas que puedan enfrentar en el proceso y cómo los diferentes modelamientos de población los pueden atacar. And I'm going to just go with an overview such that you're aware about the fact that we already developed a solution. It's not a big deal if you don't follow exactly the solution. I just want to present it such that you have it in mind. Entonces ya va a ser como un resumen rápido de los diferentes retos y las posibles soluciones que ellos han planteado. Ustedes no necesariamente van a estar relacionados con esas soluciones, pero es como un overview y después va a ser como más detallado cada uno. So first, we discussed the fact that you have to have a representative sample of the population distribution, such that you have
population from the sample from the entire country and from all the settlement types. Entonces, perdón, ella aclaró que era muy importante tener una muestra representativa pues de la población y de los diferentes tipos de asentamiento que existan en el territorio. But in a lot of household surveys, the design is such that you're more likely to draw areas that are populated, which is called a population-weighted sampling. Pero en muchas encuestas de población se utiliza un tipo de muestreo que se basa como en las áreas más pobladas, entonces population weighted sample como que está ponderada por las áreas más pobladas. Por el peso. Por el peso de la población. And this sampling is biased in terms of population, because you're going to have more sample from the area that are more populated. So you have more area that are populated than area that are unpopulated. So it's biased. Entonces este muestreo está sesgado porque pues toma las áreas que están más pobladas y pues no las áreas que no están tan pobladas. Entonces sí, va a quedar sesgado. And so we developed a method, and I'm going to go quickly through it to kind of rectify, to find. So the idea is to re-weight such that the area that are less represented in your sampling, in your sample, gets a bit bigger weight, and so you rectify. Entonces ellos desarrollaron un método para rectificar como los pesos del área que está más poblada con respecto a las áreas que no están tan pobladas. And so, by the way, I'm going to share the slide at the end of the day. This is the document that explains it in details. Ella va a compartirles pues, la presentación al final, pero este es el documento que explica el método como a profundidad, por si lo quieren revisar. And the idea, I will try to explain it quickly. You remember yesterday we talked about the variance term of a log normal? Entonces, voy a intentar explicarlo rápidamente. Ayer explicaron la... Again. Yeah. Sorry. So the variance term in a log normal. La varianza en una distribución logística normal. I think it's log normal. Log normal. No, log normal. Okay. And the idea is to play with this variance term such that when you're saying that the variance term, you weight the variance by the sampling design. So you're saying that it's quite clever, I like it, so I'm going to explain it, but if you don't get it, it's not important. Ella va a intentar explicarlo, es un poquito como difícil, pero pues la idea es que ella juega con las varianzas de la distribución logística, de la log normal. And so you're saying when you're playing with the uncertainty, so you're saying the uncertainty is bigger in the area where you have the most people, such that, and you're saying that the variance term or the uncertainty is lower in the area where you have less people, and so you're playing with the weight like that. Entonces ella dice que la varianza es menor cuando hay menos personas y menos personas, or the area that are less represented. Las áreas que están menos representadas tienen menor varianza que las áreas que están más representadas. So the other model, little modeling trick that we did is to account for missing households. El otro mecanismo que ellos utilizaron fue contar las viviendas que no estaban contadas. Bueno, sí, modelar para las viviendas perdidas. So, omisión. Omitidas. Hogares omitidos. And because, and that's coming back to really understanding the design of the survey. The idea is that
you want to report back the VOCPA, oh, now I'm missing with the Spanish. So the dwellings where you know someone is living, but you couldn't reach anyone. So you really need to report it in the survey. Ok, entonces la idea es pues tener obviamente bien los detalles de la encuesta para ver las viviendas en las que sabíamos que había personas habitando, pero que no se pudieron encuestar pues porque estaban ausentes o la razón que fuera. And the idea is that you can build a model, and this is described in this document, so I would advise you to go to this document, on how to leverage area where you do know the number of people to impute in the area where there are some missing households. Entonces, pues en ese documento explican la metodología para poder utilizar el área donde efectivamente se pudieron encuestar pues las viviendas y los hogares para completar por los hogares omitidos. And I will just finish on the different research ideas that needs to be explored to leverage even more population data. Entonces ahora voy a explicar como las ideas de investigación que tiene para aprovechar aún más pues los datos de población. So first, I want to emphasize, maybe I didn't explain it too much, but we are working, and I'm working with Darin currently to test different model strategy using the Census 2018 from Colombia. Entonces, actualmente, bueno, quiero enfatizar que actualmente están trabajando con el DANI para utilizar los datos del censo de población para, pues, probar varios de estos nuevos mecanismos de investigación en modelamiento de población. And typically trying different sampling design. So we discuss all the issue with the sampling design. So trying different sampling design to see the impact on the prediction of the population. Entonces están probando diferentes métodos de muestreo, utilizando pues estos datos para ver los impactos de eso en el modelamiento de población. And also to test different model specifications. Y también probando diferentes modelos y como especificaciones de los modelos. And I think that something that is not included at all and that could be for later use, and I'm saying that out loud such that you're aware about what could come. Otra cosa que pues ellos están explorando hacia el futuro y que podría explorarse como en años posteriores es... So typically doing time series. So you have, we were talking about having different year. So instead of considering it's just 1 year, trying to model different years such that you can have an idea about the evolution of the population. Y lo otro es pues series de tiempo, donde en vez de modelar solo para el año en el que se realizó el censo, puedan ver como la evolución de la población en diferentes años. But through sampling and not through a census. A través de muestreo y no de un censo como tal. Oh, and that's not, yeah, that's how, one of the issues is how to account for displacement when you just have a sample of location. And this is wide open. So if you want to search on this subject, you're really welcome as well. Y otro tema que pues están explorando es el desplazamiento y cómo se puede contar a la población desplazada si solamente se tiene como pues información georreferenciada. And sample. So you... y muestreos como, sí, varios. So this is the end of the presentation on population data. The information that you have to look for in the population data, the issues that you have, and how to tackle them. Entonces esta fue la presentación sobre los datos de población, la información que pues está como registrada o que está como mapeada y los diferentes retos o problemas que se podrían enfrentar. So at this point, do you have any question about the presentation? Si tienen preguntas. And are there any questions?
¿Será que le pasó? I don't know, maybe. Sí, con respecto a los criterios para escoger la población, habló sobre el tamaño de la muestra que debe tener suficientes puntos en el área geográfica. Entonces, ¿cómo se define esa cantidad de puntos o quién define eso según el área? About the beginning, when you said that one of the criteria for selecting a sample was the number of points available in the area. How do you select the number of points and how the distribution must be? So this is a difficult question, and typically this is the question that we want to answer through the DANE, like the validation exercise with DANE. Currently, the purpose of this sampling is to have a representative sample of the population distribution in the country. Bueno, entonces esta es una de las preguntas que están intentando abordar a través de los datos que están utilizando con el DANE en the last part. The idea is really the representative sample. La idea es tener como una muestra representativa. Claramente como que no hay unos criterios definidos, pero... Because it depends on the countries. Like you can, and that's like knowledge from the expert of the country, like how different settlements in rural area are. If they are very different, you need a lot of different locations to have an idea of the heterogeneity. If there are few heterogeneity, you need, well, that's normal. You need less points to capture this heterogeneity. Entonces, eso va a depender mucho del país, como que si el experto o la persona o la oficina estadística del país sabe que hay diferentes tipos de asentamiento en una misma área y que no hay como muestras de todos, pues va a tener que ver cómo ponderar por la heterogeneidad de cada uno de esos asentamientos. And when I'm talking about heterogeneity, is really the heterogeneity of the relationship between the number of people and the number of building. So how much it varies in the country, the number of people per settled area of per building. Entonces, para aclarar lo de la heterogeneidad, es como ver el número de personas que hay por edificio y pues me imagino que también por vivienda, y pues tener, mapeados como los diferentes tipos de heterogeneidad que haya en el territorio o en el país. Okay. What are the broad lines of work to address population displacements? Thanks. In Spanish? ¿Cuáles son las diferentes líneas de trabajo para trabajar con los desplazados y la población desplazada? So, I can talk first about what has been done in Burkina Faso. So, Burkina Faso, we were in a setting where it was filling the gap of the census. Bueno, va a hablar primero del caso de Burkina Faso y llenar como las brechas o los vacíos de información del censo. And that what we've done in that case is that in the census, we knew in the count of the people in the census unit, how many people were refugees or IDPs, internally displaced person. Bueno, entonces lo que se hizo fue que en el censo ellos sabían qué personas eran refugiados o desplazados desplazados internos. So we removed them from the training data. Ellos removieron a la población desplazada de los datos de entrenamiento. So really data processing step, not modeling.
Eso es como un paso de procesamiento de datos, no modelamiento. We will use this training data to create a population estimation. Ellos utilizaban esos datos de entrenamiento para crear un modelamiento de población. And then we put back the people that we extracted from where they were coming from and where they were accounted in the census. Y después volvían a poner la población desplazada teniendo en cuenta de dónde venían y de dónde fueron efectivamente registrados en el censo. But the issue of this approach is that it's really like at coarse spatial level that we have the information of. We knew where they were at fine level, but we knew where they're coming from only at like what is called administrative 3 level. So depends on the country, but like big units. Entonces ellos tenían pues el lugar donde fueron registrados, pero el lugar donde venían estaba como a un nivel administrativo 3, entonces unidades demasiado grandes. So yeah, we don't achieve a good fine spatial resolution of like where the people are located in the country. Entonces no alcanzaban como una definición geoespacial una resolución geoespacial muy definida porque pues utilizaban unidades de ubicación muy grandes. And I think that the research path that should be taken is more to model population displacement in another model and to then merge it with the population model. Entonces, el mecanismo como investigación que se está desarrollando es modelar la población sin la población desplazada y después incluir a los desplazados dentro de la población modelada. And the model that's helped like do tackling migration is difficult, and I'm not sure that it's from sampling that we can reach out. Like this is another area of research. It could be from social media, and if you're interested by that, maybe wait till Friday morning. We're going to have a seminar that's going to be also transmitted online at 9 Colombia time. That's going to talk about that. Entonces, habla que otros mecanismos que se han desarrollado son a través de redes sociales y que va a haber un seminario el viernes a las 9 al respecto. And online transmitted. Y también transmitido online. Esto aplicaría igual para la migración. En nuestro país tenemos en este momento tenemos síntomas de una fuerte ola migratoria. ¿Cómo no confundir la falta de cobertura con la migración? Es decir, tenemos territorios que sabemos que hay una fuerte migración, pero se podría confundir por falta de cobertura. So he was asking how to account for a migration phenomenon and how not to confuse a lack of coverage with migration. Internal or international migration? Migración internacional, sí. So I think that this is difficult because, as you're going to understand, this model is really based on the building, and the building don't move. Bueno, entonces es muy difícil porque este modelo está basado como en el edificio y el edificio no se mueve. So the idea is to really, I think the answer to that is in the survey design or the collection of the data, such that you really have the true number of people per building, counting on this migration phenomenon. La idea es tener como el verdadero número de personas por edificio, contando pues el aspecto migratorio. Another possibility, and I'm just thinking right now, it's not like, is to, you can adjust after the model if you know the number of people that left. But I'm guessing that
the phenomenon that you're talking about, you don't know the number of people that left. Otra cosa que se podría hacer, pues ella pensando aquí, es ajustar después del modelado por las personas que tú sabes que migraron, si es que tienes información de migrantes registrados. Or you have a survey really targeted at this migration and you integrate somehow in the model, but this is in like more research to be done on that. O si tuvieras como una encuesta específica de migración que pues tuviera datos sobre los migrantes que se pudiera después integrar al modelo. Pero pues sería como un paso adicional. Yep. ¿Más preguntas? Hola, con respecto a la migración, por ejemplo, si se desea, igual como algo adicional, tal vez utilizar estas técnicas de machine learning o a través de datos de redes sociales, lo que nos comentabas, ¿cómo se podría integrar, tal vez en este caso para el censo, si es recomendable que lo podamos utilizar? Y tal vez una pista cómo podríamos tal vez tratar esa data, tal vez como entendiéndose que es, bueno, no como un registro de migración, pero sí tal vez en el que se podría trabajar con ello. So about what you mentioned on social media and alternative data sources for modeling population, how would you like start to use that? And like some key points on using that kind of information. So a bit a step back on the social media, and we mentioned it more as a teaser for the seminar for Friday, so we're not going to talk it too much here. This method has been developed by Doug to model forced displacement. Forced displacement in Ukraine, so linked to the war. Bueno, entonces es como ella lo dijo más como un teaser para el seminario del viernes, pero es un modelo que desarrolló Douglas, que está allá atrás, para registrar como el desplazamiento y la migración en Ucrania por la guerra. Entonces sí, pues se va a hablar como muy a profundidad en el seminario. And we can talk, but on the side. ¿Más preguntas? What migration data do you collect? ¿Qué datos de migración recolectan? Tenemos un registro administrativo de entradas y salidas. Tenemos un registro administrativo de entradas y salidas oficiales, por decirlo así, formales. Pero tenemos mucha migración informal, salida sin registro. Y esa es la mayoría, por decirlo así. So they have administrative records of entrances and outings, but most of the migration is informal and is not registered. Okay. ¿Más preguntas? Is there a question online? No. So I think that now the idea, following what we discussed today and the presentation of the population, it would be great to hear from you in the room and maybe from online if you are willing to share your experience. What is the data that you would like to use for population model, or that you could leverage for population model, either for the filling the gap in the census or later as a way to produce regular updates of population? Entonces a ella le gustaría que pues discutiéramos aquí y también en online qué fuentes de población o datos de población tienen para poder ya sea llenar los vacíos del censo o para en un futuro seguir actualizando los datos de población. And maybe we could start with the experience in Colombia and the experience in Brazil. Just you come back to what population data you used in the model.
Bueno, entonces empezar como con los datos de Colombia y de Brasil, solo para entender un poco lo que se ha realizado con los padres. Antes de eso, es que tengo una consulta. Sí. She's gonna do a question on the Vimos un caso que estaban prediciendo la población por medio de la edad y el sexo, pero hay un problema en el grupo de edad de 0 a 5 años. Ella mencionó que no era representativo, un problema en ese grupo en específico. Entonces me gustaría saber cuáles son las razones de eso, si ella sabe por qué, porque precisamente en nuestro caso, cuando medimos la población con registros administrativos, ese grupo de edad de 0 a 5 años nos da mucho menor a lo que indica el censo. Entonces, tal vez por ahí ella tenga alguna explicación de esto. Okay, so she's asking about modeling for age and sex and the group of 0 to 5 years. Do you know why it's usually smaller? Because they are having like an issue with administrative records, and the population from 0 to 5 years is always like smaller than it should be. This is comparing administrative register and census. So we discussed a bit administrative register in the case of Colombia, and one of the idea was that probably the young people don't have directly an identity, like an administrative identity. They're first linked to their family, they're first linked to their family, and then progressively when they enter the school, they get their own administrative identity. Bueno, entonces se ha discutido un poco eso en el caso de Colombia, y lo que se ha pues como trabajado o desarrollado es que probablemente las personas más jóvenes no tienen como una identidad administrativa, pues especialmente si no han entrado como al sistema educativo o al sistema de salud, están como ligados a sus familias o de pronto a su mamá, pero no tienen como una identidad administrativa, y a medida que van creciendo pues se van incluyendo más y más en los registros administrativos. Entonces, pues es más difícil como contarlos como una persona adulta. And this is, again, I'm guessing that there is no like generic answer. It's really linked to the situation of the data provider in Costa Rica or like in the country. And therefore, I was putting some like a disclaimer around the deriving age and sex from sampling survey because of the little sample size that you're having for sampling survey that is not representative for subgroups. But, pues eso también va a depender mucho como del sample provider, no, data provider. Del, bueno, the register. O de la fuente de datos o de los registros administrativos, y que por eso pues ella quería como hacer mucho énfasis de que extraer modelamientos de edad y sexo de este tipo de muestreo puede ser pues muy sesgado porque las muestras son muy pequeñas. So, Lina, do you want to speak about the population data that has been used in the Rutas method? And maybe the issue that you had modeling it. Bueno, en la presentación de ayer, nosotros pues mostramos la información que utilizamos para modelar la población en rutas, que es pues toda esta, que fue la metodología que se usó en la Amazonía, en la Orinoquía y en el Pacífico y al norte de Colombia, en la Guajira. La información que nosotros utilizamos más que todo fue información geoespacial, ¿sí? Utilizamos noches nocturnas, utilizamos la cobertura de edificaciones. But really the population. Y acerca de la población, pues digamos como ya habíamos hecho el censo, nosotros hicimos la variable dependiente, digamos para las áreas verdes que fueron las que se usaron para que entrenar el modelo.
nosotros utilizamos la información del censo. También, como les expliqué ayer, utilizamos el NBI. Nosotros, en ese caso... Do you want me to translate back? I think it's for the Yeah. it's for the online. Oh, okay. Bueno, entonces, otra vez. Bueno, so, well, first, okay, I think Edith wants me to talk about mainly about the dependent variable, that is the population. So we carry out census in 2018, so we have this information. As I explained yesterday, our dependent variable was the population for in areas. I mean, that was the way how we trained the model to estimate the population for the rest areas, that it was the orange and the gray ones, okay? In addition, from the census, we took information that it was the poverty index, that it was the percentage of people that had unsatisfied basic needs. We took it for the census, but for a bigger disaggregation, yes, because we have like we have like I don't remember the name now, but we have like operative areas in rural areas, and then we have like enumeration areas, yes. So we estimated the average of the percentage of people with unsatisfied basic needs for the operative areas, and we applied them to like a variable, independent variable for the enumeration areas. And other variables that we have also that were provided by the statistics group division here at DANE, like school densities, the closest distance to a populated center. I remember that we also use the closest distance to a river, and like night lights, and I think those are the most important. And obviously, all the information from the workshops, yes, that people gave us. And those were the main variables. Yeah. But I think you said. En español, bueno. No, but just like really, because this section is really on population. So did you have challenges with missing people in the green areas? And did you do imputation with the number of people? Like really how and it's simple, like how you treated the population data itself. In the green areas, we chose the green areas because we have before all the information from the workshops, yes. So we chose these areas because they have at least 90% of the population we were expected, yes. We corrected by sub-enumeration, so it's like the number of people that were not enumerated. And I think that, and obviously we also took into account occupying these areas. I mean, when we went to this to a house and nobody was there, we inputted a person there as well. But mainly what happened in these areas is that we couldn't access to an area, a specific area. I was curious about this question of like 90% of expected. So how do you know the expected value? The expected value, we know the expected value from 3 sources. We use the workshop, like, because the indigenous or Afro-descendants representatives say, okay, you are going to find there 100 people, yeah, in this community. We have another source that we had the 2014 agricultural census, and obviously we also went to this area, so we have like a previous census, yeah, there, and so we have that information. And also we have the municipal development plans
that Okay. says like my population is about this amount. So we have the sources to say, okay, the people we are going to find here is about, I don't know, 100, 200, 300. That's, Okay. that's the information we got. Entonces, lo que me preguntó Edith, cómo era que nosotros identificamos las áreas verdes, es decir, con las que nosotros entrenábamos los modelos. Entonces, esta información del número de personas y de viviendas esperadas, pues tenía tres fuentes de información. La primera fue pues, los workshops que hicimos con los indígenas y con los afrodescendientes, en los cuales nosotros les preguntamos, pues, esta información más o menos en esta comunidad, que usted me dice que está aquí, cuántas personas viven, cuántos hogares hay y cuántas viviendas. Esa fue una fuente. La otra fuente fue el censo agropecuario que nosotros hicimos en 2014. Entonces nosotros ya teníamos para algunas partes donde habíamos podido hacer el censo agropecuario cuántas personas y viviendas íbamos a encontrar en esa área. Y nosotros también lo que hicimos fue revisar los planes de desarrollo municipales, que pues también tienen un número de personas. Next person. So really focus on the population that you used and how you select, and these two surveys, these two. Okay. So when we start the discussion about which will be the source of population, first of all, we take into account the objective that we have. We want to produce this estimate for intercensal. So, bueno, entonces, cuando ellos empezaron la discusión sobre población y cómo, qué datos de población utilizar, primero, We take into account the objective that we have. There is produce total population for the intercensus period. entonces teniendo en cuenta el objetivo que ellos tenían, que era producir estimados de población para el periodo intercensal. The main source that we have is the household survey, and La principal fuente de datos que ellos tienen es una encuesta de población. pero but the point is we didn't. It's a complex survey. Is a two-stage for selection. First of all, selected the number of the PSUs is the primary unit sample, and then selecting the households, which means that we didn't count the total of population of the unit. Bueno, entonces una encuesta compleja y tiene como dos niveles. Entonces el primer nivel es escoger una fuente, la unidad primaria de información y además las viviendas, el número de personas en cada vivienda. Entonces, para contornar, no, perdón. Okay. The decisions was to actually capture the people per households. So this was the variable that we're going to follow in all the years, and we put this inside of the model. So we didn't use exactly the population, but the people per household. Entonces la decisión de ellos fue tomar como variable principal el número de personas por hogar y como traquear eso o ver eso a través del tiempo. In the second stage, we moved to the objective to produce total population using the census. So in this case, we used the total from the total population coming from the population census, but again, we are transforming this using the people per household. La segunda etapa es como tomar el número total de la población que se registró a través del censo y
modificar o reentrenar ese número a través de la variable de personas por hogar. And all this process was really important to have the team from the household survey to clarify all the details. So for us to consider which buyers we are going to include or not. The sample was representative for all the Brazil. So they visit all Brazil each month. Entonces para ellos fue muy importante tener al equipo de la encuesta de población pues ahí como dándoles información de los detalles del muestreo y de las diferentes variables y es representativa para todo Brasil. And also, it's representative for metropolitan areas, rural and urban. So in this case, we didn't have so much problem with the bias because of this. And also because we're transforming using the PPH, the people per household. La encuesta pues tiene información sobre áreas metropolitanas, áreas rurales y urbanas, entonces no tuvieron tanto problema con sesgos de ese estilo y también pues porque utilizaron la variable de personas por hogar. And so now for the prospective model, what is the population data that you want to consider to do population? What is the population data that you have in your stats offices? Entonces, pues para la perspectiva del modelo, ¿qué tipos de datos de población les gustaría utilizar para sus modelos? No sé si Costa Rica. I have a question, maybe. A question for Colombia. It was not clear for me if you just used the data of the census that you had, that it was a little bit kind of partial because you didn't have full coverage, or if you also used the pre-survey listing, el enlistamiento previo. If you use that any part of the moment, because in Ecuador we have both. We have now the pre-survey listing, el enlistamiento previo, and also the database of the census that we have collected so far. So I think that we can have both inputs for the model, and then the team from INE can correct me, but we can have both inputs. Bueno, la pregunta para Colombia. Creo que tú la entendiste, pero ella no entendió bien si utilizaron solamente los datos del censo o también como un enumeramiento previo. Nosotros no tuvimos un precenso si contamos las edificaciones antes de ir al censo, entonces pues no teníamos esa información. Pero lo que sí teníamos fue toda la revisión que hicimos con el censo agropecuario, con las rutas, que fue la metodología que les expliqué, y los planes de desarrollo municipal. Entonces, yo creo que la información que ustedes tienen obviamente es muy valiosa porque ustedes ya saben más o menos cuántas personas o cuántas viviendas van a encontrar. ¿En inglés? ¿O te traduzco? It's what I said was we didn't have a proper pre-census, yes. So what we did was to count like dwellings, buildings, and so we just used information from the census, from the workshops we did with indigenous and Afro-descendants, and all the development plans for municipalities. So I think the information you have is very valuable. Una pregunta. Los planes de desarrollo. Perdón, para Colombia una pregunta. ¿Los planes de desarrollo municipal que ustedes refieren son los catastros? ¿O a qué se refieren justamente con eso? So he's asking if the development plans are catastrophe? Yeah. No, they are not. They are development plans are like documents that the mayor and the team of the mayor do
to think how to develop the municipality. So it has many social programs and economic programs in these ones. Son planes de desarrollo, son como documentos que hacen los alcaldes y los municipios para planear pues, los programas que van a hacer y usualmente incluyen como un estimado de la población. So here they are asking, can we use and combine a survey with a sample design of 10 years ago with the current census? Podemos utilizar y combinar una encuesta con un muestreo o un diseño muestral de hace 10 años con el censo actual. So the question that you have to ask yourself before considering this data set is how this data set is representative of the current population distribution. And Entonces lo que se tienen que preguntar para ver si, por ejemplo, una encuesta de hace o un muestreo de hace 10 años sea válido es is it representative of the current population distribution? Que sí es representativa de la distribución actual de la población. And so in a situation where nothing happened in the country for 10 years, you could use it. But this is an assumption that I think is unlikely to hold. Entonces, bajo el supuesto de que, o sea, tendrían que utilizar el supuesto de que nada ha cambiado en la población o en la distribución de la población en los últimos 10 años, pero pues es un supuesto muy fuerte que no necesariamente se va a cumplir. Al inicio estaban justamente hablando de lo que eran los microcensos, si no estoy mal el término que comentaban. Y comentaban, o sea, que más se utilizan los microcensos para lugares donde tal vez, no sé, es de difícil acceso. No sé, alguna zona peligrosa o incluso en las anteriores presentaciones del día de ayer eran lugares, por ejemplo, digamos, donde tal vez, no sé, son conjuntos cerrados y no les dejan entrar a las personas. Entonces, en eso comentaban, o sea, que utilizaban, no sé, como una especie de cuestionario, llamémoslo así como que abreviado, donde más se iba hacia el lado del conteo de las personas. ¿Hasta qué punto, o sea, se puede utilizar, o sea, esos microcensos? O sea, ¿existe un porcentaje contra el total, o sea, de lo que levantamos en el censo? Y también hasta qué punto se puede utilizar, o sea, los microcensos, llamémoslo como para recuperar información. O sea, y si es que es adecuado o no es adecuado, o sea, o es solo para los casos específicos que se mencionaron, que les acabo de mencionar. So he's asking about microcensus, and well, they are usually used for areas where they may be dangerous to go into, or well, it's not physically available to go to, and you only focus like on a basic questionnaire, more on counting people, and he's asking on how to use those data, and for example, in closed buildings where they not necessarily let the surveyor enter. So how to include those data, and how, in what proportion should one include that data on the estimates? So the microcensus used for South Sudan and Democratic Republic of Congo is not so much for dangerous, but more the fact that the country is huge. Like Democratic Republic of Congo is the size of Europe in practice. So it's really too expensive to do the census, and they don't have the resources and so on. So the microcensus in those cases was more a matter of resource. Entonces, en el caso de South Sudan, el Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, no lo hacían tanto porque fuera peligroso, sino porque el país, por ejemplo, la República Democrática del Congo es del tamaño de Europa. Entonces, pues, además de que es demasiado grande, no se cuenta con los recursos para ir a todo el territorio.
y por eso se realizan los microcensos en esos países. And I'm going to answer the same thing, but you took the example of an area you can't access because like it's too dangerous. The question is, do you manage to access an area that is similar such that you can take the number for here to extrapolate for here? So if you have something that is similar, you can access something similar, then the model can perform well. If you can't access, like let's say a basic example, you have high rise, and in your sampling you have no high rise representative, then you can't extrapolate for those cases. But Entonces, por ejemplo, en un área que es muy peligrosa y que no se puede acceder físicamente, tendrías que tomar un área que tú sepas que es muy parecida para poder pues entrenar el modelo, porque pues si no va a funcionar. Lo mismo pasa cuando tienes un muestreo de un área que no es muy elevada físicamente, como edificios, sino que son pues edificios bajos. Si quieres utilizar esa muestra para modelar un edificio alto, pues no va a ser posible. And always the question is how, I'm going to repeat, but how the number of people per building is representative. So it's not, because here we really focus on population count. So it's really, you want the number of people per building of per settled area to be representative. And so you have to focus on that, to think about your country, the different setting there is, and in your sampling, do you think that this is representative of the setting? Entonces lo que siempre tienen que pensar es, pues la variable principal es el número de personas por edificio o por vivienda, porque si eso es representativo. So por edificio vivienda, but really the linkage with satellite imagery. So the settlement from satellite imagery. Sorry, it's just... Y la relación que tiene eso con las imágenes satelitales, porque de nuevo si una muestra no se asemeja a la otra en términos de número de personas por edificio o por área, pues no va a ser posible entrenar el modelo. So I don't know what time is it, actually. 10:35. 10:30 or 35. 35. 10:35. Okay. Like a break. Yeah. Or maybe can we talk about a bit the data that you have on population and that you might want to leverage for doing population modeling from satellite imagery in Ecuador and in Costa Rica? Entonces, antes del break, quisiera hablar un poco de los datos que ustedes tienen disponibles y las imágenes satelitales en Ecuador y en Costa Rica. Ok, en el tema de población, bueno, o sea, un poco solo para comentarles del equipo que estamos acá de Ecuador, ¿no? Tengo el equipo de proyecciones y en mi caso yo soy de otra dirección, que es la dirección netamente de registros administrativos. Entonces, en la dirección a la que yo pertenezco recibimos todos los registros administrativos, empezando, digamos, con el registro principal, que es justamente el de población. ¿Qué tiene este registro? Tiene a la población de todo el Ecuador, que tiene un documento de identidad. But maybe just a bit of translation. So he's saying that from the Ecuador team, they have someone from projections and he's from administrative records. And they have a registry of all the population in Ecuador that has an ID. Ok, este es el primer registro. Después utilizamos otros registros administrativos que son, por ejemplo, los de nacimientos y otros que son, en este caso, los de defunciones. Digamos, es los tres primeros registros que utilizamos para armar, en este caso, un stock poblacional. En el caso de nacimientos agregamos personas y en el caso de defunciones restamos prácticamente personas para el stock. So they use the first registry, that is the people that have an ID, and then births and deaths. And well, they
input the births and take off the deaths from the stock, the population stock. Ok, adicional, o sea, para complementar este stock, lo que hacemos también es utilizar datos, por ejemplo, de lo que es la seguridad social. ¿Por qué utilizamos estos datos? Porque hemos encontrado que, por ejemplo, cuando un extranjero, o sea, viene a trabajar al país, la ley, o sea, le obliga a que justamente esté afiliado al Seguro Social. Entonces, ahí también encontramos extranjeros y también, o sea, los traemos y alimenta justamente este stock inicial que les estaba mencionando. So to complement this stock, they have the Social Security Registry, where they can also track, for example, the immigrants that have to register to the Social Security system, and they complement also with the population stock. Ok, entonces en este punto, como ya tenemos el stock, entonces pasamos, digamos, a caracterizar justamente esta información, este stock de población, con datos, por ejemplo, digamos, de estudios, digamos, por ejemplo, estudios universitarios, por ejemplo, datos de discapacidades, datos, por ejemplo, de contribuyentes. O sea, comenzamos a utilizar otras fuentes administrativas para caracterizar este primer stock. So once they have this first stock, they try to characterize the population by education levels, disabilities. ¿Qué más? There's many more, but that's Okay. Ok, prácticamente, o sea, este es, digamos, el primer prototipo, o sea, que hemos armado basado solo en lo que es en registros administrativos. ¿Cuáles son los dos grandes retos que tenemos actualmente? El primero es justamente, digamos, mejorar, o sea, este primer registro con la base de datos de entradas y salidas internacionales, que es la que en este momento el instituto lo está tramitando con otra institución. Y el segundo, y que es más complejo, es tener un registro de residencia. Perdón. So once they have this they have this first prototype of population estimates using administrative records, and now what they are tackling is how to include the registries of entrances and outings from the country. Yes. To, well, again, train this model or feed this stock. And the second one. Ok, y el segundo, justamente mencionábamos que el segundo gran reto que tenemos es el registro de residencia, que es lo que actualmente no existe, justamente, digamos, un registro al 100% en el país. Entonces ahí queríamos tomar como primera base justamente el censo. Entonces el censo iba a ser, digamos, nuestra primera base de tomarlo como una especie de registro de residencia, complementar con todo este registro base que mencionamos, y ahí sí, o sea, tendría un registro, digamos, más apegado a la realidad. And the second challenge that they have right now is that they don't have a residence registry. So they are trying to use the census information as a residence registry. Residence registry is where they are living in the, like, at which level of spatial? Which spatial level? ¿A qué nivel espacial? No, llegamos hasta un nivel de parroquia, No. Church? No, Parroquia. no, o sea, it's parish. de iglesia. Parish. It's parish. So they just have like a sub-municipal level, like of locality. So it's admin 1, 2, 3, because Porque es provincia, cantón, y ahí llegamos parroquia. tercer nivel. Okay. Third level. En el registro geográfico que tienen en el instamiento previo, ahí sí tienen ustedes a nivel de edificio, ¿verdad? O sea, ahí sí tienen las coordenadas geográficas de cada edificio.
También, in the partial census, en el censo parcial también tienen coordenadas geográficas. In the partial census, they also have geographical coordinates. Sí, justamente, o sea, es un poco el compendio, o sea, de todas estas fuentes, ¿no? Porque incluso también tenemos una fuente de todo lo que es el consumo eléctrico nacional, en donde, por ejemplo, podemos, en teoría, referenciar a una persona con el medidor de luz en este caso. Pero bueno, eso tiene que estar un poco de análisis porque existen personas que tienen más de un medidor de luz en diferentes ciudades, entonces no sabemos dónde referenciar exactamente. So she was saying that they do have geographical coordinates from another source. ¿Cuál era el otro? Partial census. Two, the pre-census listing and also the partial census. A pre-census listing, so mapping of Mapping the. the buildings with the So- coordinates. Just so this pre-census mapping, what information there is in it, and how full, like, what is the coverage compared to the census itself? So Really did you quick. reach like other area that you couldn't reach with the census? Really quick, he was saying that they also have electric consumption. Y lo que ella preguntó fue, can you repeat the question? No, like in this pre-census mapping or listing, which information do you collect, and what is the coverage of this pre-census listing compared to the census itself? Entonces, en el precenso, ¿cuál fue la información que se recolectó y la cobertura de esa información en comparación al censo? No sé, mis compañeros también pueden comentar, pero al menos la información que levantaron, más fue en este caso, digamos, de los jefes de hogar y del número de personas que existen justamente dentro de ese hogar. La información que se levantó en el precenso es básicamente la condición de ocupación de la vivienda, ocupada, desocupada, en construcción. Y el número, en el caso de viviendas ocupadas, el número de habitantes de esa vivienda y el nombre del jefe del hogar. Okay. So they had the condition of occupation of the dwelling, whether that was occupied, empty, or ocupada, desocupada, yeah, or in construction, and the name of the household chief, and the number of people in the dwelling. Y la cobertura es a nivel nacional. Hubo una cobertura total del territorio. And the coverage was national, and it was full on the whole territory. So it's complete. Esta información sirve de base para las cargas de trabajo del censista. Entonces tiene cobertura total. This was like base information for the census surveyor workload. So even in the area that are like dangerous or you can't get in, you have this information. Incluso en las áreas donde no se podía como ingresar o que fuera peligroso, tienen toda la información. Yeah. Cool. And when was cool? You said. Ah, okay. Cool information. Sorry. A nivel de ubicación geográfica, manzanas, viviendas, se tiene completa la información. El detalle tal vez que, bueno, en este caso estamos analizándolo es la recolección de la población, porque en muchos casos el actualizador cartográfico pasa muy rápido por las áreas y pregunta muy rápido el tema de población y muchas veces no encuentra a las personas en la vivienda y no se registra ese número. Entonces, el total que tenemos en este momento de población es referencial. Okay, so even when they had full coverage, the main problem was maybe that the surveyor went too quickly through the neighborhoods and stuff, and he would
only ask if it was occupied at the time, and sometimes they wouldn't register the full number of people. So it's a reference population. When was it done? ¿Cuándo le hicieron? Desde 2018. ¿Octubre? Desde 2018. inicios del 2018. Ah, desde 2018. From 2018 to 22. Ah, so it's a From long process. 2018 to 2022. It's a long process. Pandemia. Okay. El censo tenía que ser en el 2020. Ah, Empezamos 2018, 2 años de actualización, y 2020 censo, 2020 pandemia, post. So they had planned to do the census in 2020, but from the pandemic, or because of the pandemic, they couldn't. So they ended up doing it in 2022. and so in the current census, and you tell me if it's confidential, and like, so you have, we discussed the fact that you have area that you couldn't cover with the census itself, not the pre-census, but the census itself. Entonces, en el caso del censo como tal, ¿ustedes tienen áreas que no pudieron cubrir? El censo cambió de metodología. El censo de hecho a censo de derecho. Este cambio produjo varias situaciones que, digamos, no las teníamos entrenadas antes. Y la falta de cobertura principalmente ocurrió en áreas de violencia, sobre todo, lugares donde no tuvimos el personal suficiente, no hubo censistas. Entonces, en este momento estamos identificando eso, pero lo más probable es que tengamos áreas con baja cobertura. So, as you may have understood, they changed the methodology from ¿cómo se dice? De facto and De facto to jure. So in De which jure. direction you changed? De facto to from de de jure? facto to the law. The law. De jure, de jure jure. in English. Mm-hmm. So, and also the areas where it was violent, or there were some areas that they didn't have enough surveyors. So they are identifying that at this moment, but it's probable that they have low coverage in some areas. There's comment from someone that is participating online, so maybe I can. It's from David Sanchez from INEC. It's a kind of a summary of what we have been talking with 3 points about the geographic information that is in INEC. So I'll read in Spanish. Maybe you can say this in Spanish because I got confused. Entonces, vamos a leer un comentario de una persona, de David Sánchez, que está en línea, que es como un resumen de lo que se ha hablado hasta el momento. Son 3 fuentes de información geográfica. 1, marco estadístico liberado. I think se refiere al precenso 2022, que contiene geografías comunes, provincia, cantón, parroquia, zona, sector, manzana y edificio censal del 100% del país. Ese es el primer punto. So the first point is the geostatistical framework, that is the census, and that contains common geographies, province, canton, which is the second level, church, which is the third level, zone, sector, apple, and building. It's block. Sorry. Block and building. And it has the pre-census information of the 100% of the country.
Bueno, la base del precenso con la vinculación a nivel de edificio censal, que tiene el total de viviendas y personas. Y les leo de una vez del 3, pensando en el modelo, con el precenso también se puede generar una nube de 4.2 millones de puntos con población total y número de viviendas. So the second point is internally, creo que en la oficina estadística, the pre-census and the base of the census with the link to the building level at the on the census and the total of people and people per dwelling. Okay. And the third point was thinking on the modeling. The pre-census can generate a cloud of 4.2 million points with total population and number of dwellings. Un punto final, bueno, 2 puntos finales. Todavía se está en etapa de levantamiento del censo, se contará con información más completa porque sigue levantándose el censo y también están trabajando en una propuesta de uso de grilla estadística nacional. They are actually doing the census enumeration right now, completing the census, and they also are proposing a grill method. ¿Dónde está? Agreed. National Grid, proposal of that national grid. They are proposing a national statistical grid. Yeah. So. Okay. I think we need a break. At least I need a break. So let's 10-minute break. And we come back to discuss about settlement, and it's going to be related to what we discussed already. So we're going to leverage what has been said to go into settlement. Entonces, pues 10 minutos de descanso para después continuar la discusión sobre los datos y las fuentes de información.